Chicos, vamos a hacer un ejercicio para practicar el tema de pseudocódigo y vamos a practicar con una condición porque se están perdiendo, parece, en esa parte. Bueno, dice nuestro ejercicio verificar si un alumno aprobó o reprobó un curso. Para aprobar se necesita obtener más de 60 puntos acumulados de las 3 pruebas parciales. En cualquier caso, imprimir el puntaje obtenido. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Dijimos el otro día que las barras normales significan comentario. Las dos barras, barra. Entonces, vamos a poner como comentario en el pseudocódigo los datos de entrada, por ejemplo. Y en este caso, ¿qué tenemos como datos de entrada? Como datos de entrada tenemos los puntajes. Entonces tenemos puntajes del primer parcial, y también habíamos dicho que íbamos a poner la variable con la que se va a trabajar. En este caso mi variable va a ser pp1, puntaje primer parcial, o puntaje parcial 1 en este caso. Después vamos a poner nuestra segunda, teníamos 3 pruebas parciales, ¿verdad? 3 pruebas parciales. Entonces, como tengo 3 pruebas parciales, tengo que tener 3 variables. Entonces voy a tener para mi puntaje del segundo parcial también. Y mi variable para el puntaje del segundo parcial entonces va a ser pp2, puntaje parcial 2. Y por último, mi puntaje del tercer parcial. Y mi variable en este caso va a ser pp3. ¿Está bien? Entonces, como dato de entrada, ¿qué tengo? Tengo las 3 pruebas parciales, ¿sí? ¿Qué más me pide? Me pide que imprima si es que aprobó o reprobó. Eso es lo que me pide que haga. Y me dice que en cualquier caso también tengo que imprimir el puntaje total. Entonces, ¿qué voy a tener como datos de salida? Como datos de salida voy a tener ¿qué cosa? El total de puntos obtenidos, sería en este caso, va a ser total de puntos obtenidos. Y que voy a tener como variable, entonces variable va a ser puntaje total. ¿Está bien? ¿Y qué más tengo como dato de salida? Tengo el mensaje y un mensaje, que en este caso el mensaje va a ser de aprobado o reprobado, que es lo que dice nuestro ejercicio, ¿verdad? Entonces dice verificar si un alumno aprobó o reprobó un curso. Para aprobar se necesita obtener más de 60 puntos acumulados en los 3 parciales. Entonces mi mensaje de aprobado o reprobado ya tengo, y mis 3 pruebas parciales, que son mis datos de entrada. En cualquier caso, imprimir el puntaje total obtenido, que es mi dato de salida en este caso. ¿Está bien? Bueno, y vamos a empezar a trabajar con nuestro algoritmo. Entonces, ¿cómo empieza nuestro algoritmo? Empieza con inicio, ¿sí? Y voy a dejar los espacios para tabular, porque en el teléfono no tengo el tabulador. Entonces voy a tabular, y ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que definir, las variables que estoy usando. ¿Qué variables tengo? Tengo las variables pp1, ¿qué más? pp2, pp3. Los 3 son para puntajes, ¿verdad? En mi datos de entrada. Y en mi dato de salida tengo una variable más, acá dice yo. Tengo una variable más que es el total de puntos, ¿verdad? Entonces, en mi dato de salida, total de puntos. Y esa es mi cuarta variable. ¿Qué tipo de dato va a tener? Va a tener números enteros. Entonces le voy a poner definir como entero. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato entero mi puntaje.
punto y coma al final. Entonces ya tengo qué tipo de variables voy a usar. Después, ¿qué voy a hacer? Después lo que tengo que hacer es ir ingresando. Entonces voy a escribir, a ver, ahí. Escribir o imprimir también puede ser. Indistintamente pueden usar escribir como palabra clave o imprimir. Es indistinto. Pueden usar cualquiera de los dos. Entonces le ponemos el mensaje. Como estamos haciendo en pseudocódigo, yo puedo hacer de acá ingresar 3 puntajes parciales. O puedo hacer pedir uno por uno. También puedo escribir 3 veces y ir imprimiendo uno por uno. ¿Qué voy a hacer después? Voy a ingresar. Eso sí, si acá pedí 3 puntajes, entonces tengo que ingresar 3 variables, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis variables para el puntaje? Van a ser pp1, puntaje parcial 2, puntaje parcial 3, que eran de, ¿qué cosa? De mis datos de entrada. Los 3 datos de entrada son los que estoy ingresando acá. En este caso son 3 puntajes, pero si yo tengo que ingresar 2 tipos de datos diferentes, entonces tengo que tener cuidado con cuál le pedí primero y cuál le pido después para no cruzar las variables. ¿Está bien? En este caso también 3 puntajes parciales y le pido primero el parcial 1, después el PP2 que es para el parcial 2 y después el PP3 que es para el parcial 3. ¿Qué hay que hacer después? Tengo que generar mi total de puntos. ¿Cómo voy a sacar mi total de puntos? Mi variable, que es el de total de puntos, y le voy a decir que voy a asignar el total de puntos, total de puntos. Y en esa variable voy a cargar el resultado. Entonces va a ser pp1 más el puntaje parcial 2 más el puntaje parcial 3. Esos 3 son los que voy a sumar en mi puntaje parcial. Ahí ya tengo el total de puntos de mi alumno, ¿verdad? Entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar si ese total de puntos, ¿qué pasa con ese total de puntos? Si ese total de puntos es más de 60. Porque si es más de 60, quiere decir que aprobó. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a poner sí, ¿qué cosa? TP, que es donde tengo mi total de puntos. ¿Qué pasa con TP? Si TP es mayor ¿a qué? A 60. Ojo que ahí pongo mayor porque dice, ¿qué dice nuestro ejercicio? Dice que para aprobar necesita obtener más de 60 puntos. Quiere decir que al 60 no le incluye, entonces tiene que ser mayor a 60. Entonces ya tengo mi condición. Si TP es mayor a 60, entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a hacer, si es que sale por el verdadero, ¿qué va a pasar? Pasa que es aprobó. Entonces voy a poner acá escribir y que voy a escribir el mensaje. ¿Cuál era nuestro mensaje? El alumno aprobó. Ahí. El alumno aprobó. Y le pongo el punto y coma. Fíjense que en el sí no lleva el punto y coma. ¿Por qué? Porque abre una estructura, habíamos dicho. Entonces, debajo sí voy a colocarle el... Debajo sí le pongo el punto y coma. ¿Por qué? Porque acá no puedo poner en el sí porque es una estructura. Bueno, ¿y qué más tenía que imprimir? Tenía que imprimir, entonces escribir o imprimir, como ustedes quieran usar, es indistinto, el puntaje total. Entonces aprobó con, le puedo poner con un puntaje total de, ¿verdad? Le pongo ahí 2 puntos para que me salga como mensaje. Cierro mi comilla, coma
y imprimo mi variable. ¿En cuál tengo mi total de puntos? En la variable TP. Entonces ahí ya tengo mi verdadero. Algo más por verdadero, nada más por verdadero. Entonces ahí debajo del sí le voy a poner el si no. Lo que yo escriba debajo del si no se va a hacer si es que no se cumple la condición. Entonces, si no se cumple la condición, escribir. ¿Y qué voy a escribir? El alumno. ¿Qué pasa si es que no se cumple? Quiere decir que el alumno ha reprobado. Reprobado. Y ahí le voy a poner mi punto y coma. ¿Qué tengo después? Otra vez debajo. Fíjense que hay que respetar los espacios para que después se pueda leer nuestro algoritmo. Y le pongo ahí escribir y también el total de puntos. Entonces va a ser con un puntaje total de la misma 2 puntos, la comilla, punto y coma, y TP. Y ahí sí mi punto y coma. ¿Está bien? Entonces ya tengo el verdadero y el falso. ¿Algo más por falso? Si no hay más nada por falso, entonces cierro mi función sí. Tengo mi fin sí. Y si no se hace más nada, entonces ya tengo mi fin, que es de mi algoritmo. Y ahí ya está nuestro pseudocódigo. ¿Está bien? Entonces, si no tienen la aplicación, igual se puede escribir el pseudocódigo. El tema es, igual esto pueden hacer en su cuaderno, pueden hacer así en un bloc de notas y después eso copian a su cuaderno como ustedes quieran. Pero el tema es que sí se puede hacer aunque no tengan la aplicación. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar los datos de entrada, hay que sacar los datos de salida, entender bien, leer la cantidad de veces que sea necesario y después ya se va estructurando el algoritmo que es nuestra solución. Entonces, con o sin la aplicación igual se puede resolver el algoritmo.